Daniel Tapia y voy a hablar hoy con Juan, que es de parte de Alaska, una productora muy importante que nos ayudó a hacer las IMB Sessions, que son las sesiones que se crearon a partir del máster para dar visibilidad a los artistas. Y nada, me gustaría igual conversar un poco sobre diferentes temas y viendo un poco cómo surgió la productora, cómo es el proceso creativo para llegar a generar ese tipo de videoclips. ¿Después contar un poco sobre eso? Bueno, la productora surge realmente más desde el medio publicitario y fue mutando hacia la música, y creo que eso es un valor fundamental en lo que hacemos, porque vemos la música desde una estrategia publicitaria, no simplemente hacer un videoclip. Y llevamos 8 años en esto y hemos podido trabajar con distintos artistas. Nosotros venimos, o sea, la productora surge en Latinoamérica y tuvimos un crecimiento exponencial al punto de que ahora venimos a abrir un poco el mercado en Madrid y Europa. Y en este proceso, pues, esa decisión viene de haber trabajado con artistas de acá como el Canca, por ejemplo. Hemos tenido la posibilidad de estar junto a Julieta Venegas, en Latinoamérica con bandas uruguayas, con el Cuarteto de Nos, y también con muchos artistas emergentes de disqueras, sobre todo de Estados Unidos, y un poco eso nos abrió el mercado de la música sobre todo. ¿Y cómo fue un poco el cambio, ¿no? De trabajar sobre todo en Latinoamérica versus Europa, un poco en cuanto a la competencia con otras productoras, cómo se relacionaba, cómo fue el salto, digamos? Yo creo que el salto se dio muy orgánicamente por lo que te digo. Nosotros hemos trabajado desde el comienzo para el mercado exterior. O sea, los artistas con los que trabajamos siempre venían de afuera. La productora surge en Colombia, pero todo nuestro mercado venía de afuera. Entonces, a partir de eso, teníamos la confianza de poder venir hacia acá por eso, porque teníamos un conocimiento de un mercado global y no solo un nicho específico. Y nuevamente, lo que nos abrió y nos sigue abriendo puertas es que consideramos que tenemos una mirada distinta porque aplicamos el conocimiento de la publicidad en la música. Y eso es hablar de estrategia, no solo de lo visual, sino eso, tener una estrategia. Cuando yo propongo una creatividad visual, audiovisual a un artista, a una disquera, hay que proponerla con una estrategia, no solo porque es bonito, sino qué queremos contar, para dónde va esto, dónde va a vivir, cuál es su objetivo. Cuando piensas las ideas de forma estratégica, creo que son mucho más potentes que cuando simplemente nos basamos en la estética y que esto sea lindo y ya. Entonces creo que eso, digamos que a nivel de competencia nos ha abierto muchas puertas, y realmente con lo que llevamos, el tiempo que llevamos acá en España, sentimos que va muy bien por eso, porque hemos podido mostrar esa visión que consideramos que es diferente, que es nuestro factor diferencial, y ya, eso. Claro. A mí me da mucha curiosidad también saber cuál es el acercamiento con los artistas, porque cuando viene una banda y te propone, por ejemplo, que quieren crear un videoclip, cómo es la parte creativa, cómo ir uniendo esta parte, porque tú hablas mucho de verlo como también un producto publicitario, ¿no? Que tenga como es un impacto más que sea solo que se vea bonito. Entonces, ¿cómo funciona ese vaivén entre los músicos? Tal vez uno quiere que sea algo más extravagante y otro quiere que sea literalmente un producto que quiere venderlo para un target específico de un público. ¿Cómo usualmente se manejan ese tipo de acercamientos con las bandas? Yo creo que, a ver a un artista es como ver una empresa, y en verdad un artista es una marca personal. Entonces tienes que entender cuál es su objetivo, cuál es su público objetivo, qué es lo que quiere lograr con su música, cuál es su identidad, ¿sabes? Qué es lo que ellos quieren contar, no solo desde las canciones que hacen, sino desde lo que ellos quieren transmitir como artistas. Entonces hay que verlos como un todo. No solo escucho la canción y te digo, sí, esta canción habla de amor, entonces te hago un videoclip de amor, pero puede que tu intención con una canción de amor sea hablar de todo lo contrario, ¿me entiendes? De cómo vivir solo y del amor propio. Entonces, dar esa reinterpretación a la música viene mucho de la conversación con el artista y entender cuál es su objetivo real, y no entrar simplemente en un lugar comercial y verlo como esto está de moda, entonces hagamos lo que está de moda. No, si lo que está de moda te funciona, creemos un storytelling que lo haga funcionar a futuro. Si no está dentro de lo que está de moda, busquemos una forma de adelantarnos a las modas y proponer cosas que sean diferenciales. Nos pasó mucho, digamos, con la session de IMB. Cuando llegó la propuesta,
digamos que era una propuesta desde muchos ángulos, era retador. Porque era cómo optimizamos recursos, pero además cómo trabajamos 14 artistas, cómo les damos una unidad visual cuando cada uno hace una música tan distinta, porque unos hacen rap, otros hacían pop, otros hacían electrónica, y era como, ¿cómo metemos a toda esta gente tan distinta en un mismo universo? Y además, ¿cómo los juntamos en dos ciudades distintas? Sin que parezca que, este es un producto de Barcelona y este era el producto de Madrid. No, todos tenían que parecer que compartían un solo universo. Y ese reto y poderlo desarrollar venía de sentarnos a ver la creatividad de nuevo, de una forma muy objetiva y con estrategia. Entonces, primero la optimización de recursos. Entonces, para optimizar recursos tienes que entender cuál es el formato que vas a desarrollar. Las sessions son, dentro de la música, un formato específico, no es un videoclip. Un videoclip es un formato personal. Cada artista hace su videoclip como le gusta. La session no. Entonces teníamos que crear esta unidad visual y para eso nos sentamos a investigar mucho y a ver muchos referentes de la session que hoy más impacto tienen en la industria y las vemos sobre todo para romperlas, para decir, esto es lo que está funcionando, esto es lo que no vamos a hacer y no lo vamos a hacer no porque queramos ser distintos, sino porque no queremos que lo que le ofrecemos al artista sea una copia de. Entonces, digamos, la session hoy en día, la mayoría se hacen en locaciones. ¿Por qué? Porque una locación te ofrece ya una identidad visual y simplemente sientas al artista ahí y ya. Lo hace Tiny Desk. Entonces ellos tienen una biblioteca y todos sus artistas están en esta biblioteca. Colors hizo algo que nos bloqueó a todos los demás y dijo, voy a hacer un sinfín, voy a hacerlo más minimalista y le voy a dar un color a cada artista. Y parece muy simple, pero nos bloqueó a todos los demás si no quieres ser una copia. Si yo hago eso con la CMB, ¿qué nos iba a pasar? Que íbamos a sentir como, se copiaron de Colors y hagas lo que hagas, tienes que buscar una identidad y hay que arriesgar. Luego nos esforzamos mucho porque el resultado tiene impacto, pero ante todo hay que arriesgar. Entonces decíamos, bueno, locaciones no se puede porque tenemos que grabar en Madrid y en Barcelona y no puedo tener el mismo bar o el mismo estudio de grabación en Madrid que en Barcelona porque son dos espacios distintos. Entonces sí o sí tocaba ir a un estudio sin fin. ¿Cómo hago en un estudio sin fin que no sea lo que ya hizo Colors? Sin que esto además sea una optimización de recursos, porque yo puedo proponer un arte complejísimo en un estudio porque hay que llenar, porque es un espacio en blanco. Pero la problemática de eso es cómo llevo ahora ese arte también a Barcelona, sin que eso, y también es pensar estratégicamente, porque eso son costos de producción. La creatividad no es simplemente qué es lo más loco que se me ocurre, sino esto es posible. Y entonces, en ese sentido para nosotros era, creemos un arte que tenga peso visual frente a la cámara, que se sienta que estamos en un estudio, o sea, no tratemos de ocultar que es un estudio, que se vea que es un estudio, pero que se sienta que hay una creatividad detrás. Y fuimos de lo macro a lo micro, porque si lo pensamos así, MB son telas colgando, pero son telas colgando con sentido, o sea, las telas que están colgando tienen 3 profundidades. Esto nos ayudaba a romper la sensación de sinfín que te da el estudio, por ejemplo. Y luego desarrollamos toda la estética de cámara también en pro de ser productivos, pero también de ser diferentes. Y ahí también dentro de la investigación dijimos, todas las sessions tienen el mismo formato de grabación. 4 cámaras, 3 cámaras, y van y vienen entre esos cortes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy luchamos por tener la atención de la gente y la gente se aburre muy fácil. Entonces, en 10 segundos, cuando tú tienes 4 cámaras, en 10 segundos ya le mostraste al espectador todo lo que tenías para mostrarle. Ya, o sea, se te acabó, son esos 4 planos. Y el espectador o termina escuchando la canción o va a cambiar de vida. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos que esto no nos pase y que además nadie más lo ha hecho? Y era, hagamos esto en un plano secuencia. Pero eso es un reto enorme porque eso es, alineémonos todos, los de sonido, el artista, los de fotografía, el de cámara, la dirección. Todos tenemos que estar muy alineados porque tenemos muchas tomas, pero no tenemos un one shot. O sea, vamos a lograr la toma perfecta. Porque no vamos a ir a la postproducción y decir, bueno, usemos la toma 5 con la 1, con la 3 para usar la mejor perspectiva. No, es un plano secuencia. Y esto estratégicamente es muy potente, es porque retiene la atención del espectador. Porque al ser la cámara en movimiento todo el tiempo, tus ojos son la cámara. Tú como espectador, consciente o inconscientemente, tus ojos se convierten en la cámara. La gente también piensa que es algo más real. Lo que está ahorita siento que más de moda es que la gente busca algo más orgánico, real, que no esté como cortado, editado.
Entonces creo que la toma secuencia también ayuda mucho a dar como ese realismo, ¿no? De que estás viendo algo que está sucediendo en tiempo real sin cortes. Yo creo que sí le da un realismo, pero además retiene la atención, ¿me entiendes? O sea, porque no es predecible. O sea, por más que nosotros lo ensayáramos y dijéramos esto lo vamos a hacer así, estos son los movimientos que necesitamos, llega así el artista, de repente hay artistas que se quedan quietos y porque su música transmite eso y la cámara se va a mover de una manera. Pero hay artistas que son más histriónicos y la cámara se tiene que adaptar a ese artista. Entonces nunca una session no es una repetición de la otra. Tiene códigos que las anidan en un mismo universo, pero cada una es su propio universo a la vez. Y esto lo generó fue la cámara. Esto no tiene cortes, no te vas a aburrir, todo el tiempo te va a mostrar algo nuevo y eso era muy bueno a la hora de hacer la realización. Claro, algo que me llamó mucho la atención fue el formato que escogiste. ¿Por qué decidiste, no recuerdo cuál es el número de formato? Un 4:5. Quería saber cuál fue tu proceso para llegar a decidir ese formato. Esto también tiene que ver con querer ser distintos, pero también saber qué está en tendencia. Y los formatos de 4:5 vienen muy de la tele antigua, ¿sabes? Y como todos estos formatos de la Handycam y estos formatos que tienen como ese ratio, está muy de moda. Entonces no vamos a hacer Handycam, pero vamos a dar un formato que todo el mundo está consumiendo. Por ahí el 16:9 perdió un poco de tendencia porque lo hace más artificial. Sentimos que este formato más de Handycam es más orgánico y cercano. Entonces uno también tiene que saber utilizar esos recursos para ir atrapando la atención, y todo lo que hacemos, o sea, nosotros pertenecemos a la industria del entretenimiento. Todo lo que hacemos y todo lo que ideamos es para entretener. Entonces, digamos que esa fue la motivación de decir, hagamos un formato más pequeño, no mostremos todo el espacio, sino acortemos un poco y démosle un poco de identidad desde todos los ángulos. Claro. ¿Y cómo sientes que ha afectado eso, sobre todo ahora que tienes como diferentes formatos para ponerle en redes sociales, ahora puedes ponerle en Spotify? ¿Cómo sientes que salirte un poco de estos formatos puede afectar, por ejemplo, a subir a YouTube, que es un poquito más corto, o subir a historias que hay que hacer como verticales, perdón? Siento que todo esto es un proceso que estamos obligados, y cuando queremos ser como más creativos y salir de nuestros formatos, siento que de alguna forma nos toca igual acoplarnos. ¿Cómo has ido trabajando ese tema? Lo que pasa es que eso ya es entrar en algo muy técnico, y es con qué cámara grabo, en qué resolución grabo. La resolución no es una cuestión simplemente de porque esto se ve súper cinematográfico. Entonces coges una resolución de 6K, 8K, 4K o 1080 en pro de lo que vas a tener que hacer en postproducción. Entonces, cuando nosotros decidimos grabar todo en 6K y en un formato RAW, no es una decisión simplemente porque es el formato más pro, sino porque nos permite hacer adaptaciones sin perder calidad. Entonces yo sé que si estoy en un 6K y tengo que ir a un 9:16 para poderlo subir a una historia, no voy a perder calidad. Voy a hacer un cropeo de los laterales, sí. ¿Y cómo evitamos eso? Pues tratando de mantener al personaje siempre lo más centrado posible. Pero supongamos que hay momentos, y sobre todo en un plano secuencia, puedes perder el centro porque el personaje se te mueve. Como tienes tantos píxeles, lo que te permite es hacer un reencuadre aún haciendo un crop. Entonces vuelves a centrar al personaje y no estás perdiendo calidad. Y además piensa que cuando haces este tipo de adaptaciones lo vas a ver en una pantalla mucho más pequeña. Entonces no es lo mismo que si lo proyectamos acá, que ahí sí lo sentirías mucho más, pero en el celular sigue siendo una calidad altísima, no lo vas a sentir. Pero nosotros a nivel de postproducción son herramientas que pensamos de nuevo estratégicamente, no solo porque nos parece que es el formato que está de moda. Wow, sí, creo que justamente esto como que le da un tono completamente diferente a estas sesiones. Y hablando un poco de la parte técnica, también podemos ir ahorita hablando un poco más de las herramientas tecnológicas que has utilizado. Tal vez ahora está de moda utilizar aplicaciones como Runway, donde puedes generar como videoclips en un segundo. ¿Cómo tú como artista utilizas estas herramientas para ayudar a tu propia producción sin que eso se coma a sí mismo, ¿no? Y que luego termine pasando que muchas personas piensan que pueden hacer todo un videoclip solo ellos mismos sin tener mucho conocimiento? Yo creo que primero, o sea, llegar a ese tipo de decisiones no llego yo simplemente como creativo, sino llego con un equipo, y es el equipo que tenemos como productora, como Alaska.
y es entender la tecnología como una herramienta. Entonces, no es simplemente, de nuevo, hablar de tecnología hoy en día se convirtió en hablar de IA, y la tecnología es mucho más grande que la IA, pero sí la incorporamos. Lo que pasa es que la incorporamos no tanto desde la realización, sino desde la postproducción. Hoy la IA te optimiza procesos de postproducción que antes eran larguísimos. O sea, limpiar un audio es algo que antes te podía tomar horas y horas, días si querías. Hoy hay herramientas de IA que analizan mucho más rápido y te mejoran un audio de forma impresionante. Puedes hasta mejorar planos, ¿sabes? De pronto necesitabas un poquito más de plano y los puedes generar, los puedes animar. Que tengas esas herramientas no quiere decir que entonces ahora todo el videoclip va a ser con IA. Y nosotros tratamos de ser muy, muy responsables con el uso de la tecnología en ese aspecto frente a nuestros clientes. Y es, yo no te puedo prometer que tu videoclip puede ser 100% en IA, porque te voy a generar una expectativa como irreal. Porque es algo que todavía está como en un momento muy beta y el resultado todavía no es como tan pro realmente. O sea, internet está inundado de esto se hizo con IA, esto se hizo con IA. Pero cuando vas a ver, o sea, las piezas que están muy buenas que nos vendieron que eran con IA, tienen un proceso de postproducción también de After Effects, de otro tipo de herramientas que no fue solo la IA, lo hizo en 5 minutos y miren lo que hizo. No, esto requiere muchas herramientas, no solo la IA es parte de las herramientas. Claro. También siento que es algo que justamente estas aplicaciones venden al público, ¿no? Te venden la idea de que tú puedes generar rápidamente y no se dan cuenta que son videos preeditados, como lo que tú dices, como hay mucha postproducción para que se vea de esa forma y que te dé la sensación de que alguien postea y dice, hice este cortometraje completamente con IA. Pero yo creo que, no sé si piensas lo mismo, que falta poco para que realmente ya pueda llegar a suplantar en cierto grado, por ejemplo, para, no sé, generar propagandas, para seguros, para, no sé, vender productos. ¿Sientes que eso ya se está aproximando un poco a poder reemplazar a las productoras? Yo no creo que vaya a reemplazar. Primero, las productoras es difícil que lo reemplace porque la productora se encarga de. O sea, nosotros no. De por sí lo que hacemos no depende de una cámara. La cámara es un recurso. Por eso te decía, la tecnología es mucho más que la IA. La tecnología es la cámara con la que trabajamos. Pero es un recurso. Y si mañana el recurso es 100% hacerlo digital, hay que saberse adaptar a eso. Ahora, el tema es: ¿sirve para todo? Tú eres un artista. ¿Tú qué es lo que quieres vender? Que tu videoclip es solo animación, porque al final es animación, o una representación de ti que no eres tú, o prefieres estar tú transmitiendo lo que tu música te genera, lo que quieres transmitirle a tu público. Eso no lo va a hacer la IA, porque eso eres tú como artista. Entonces, luego podemos, lo que te digo, optimizar recursos. De pronto podemos decir, no hay tanto presupuesto para un videoclip, ¿qué podemos hacer? Seguimos utilizando el croma, lo que pasa es que lo que antes se generaba en ese croma eran renders. Ahora ese render que tomaba semanas, lo podemos generar con IA y generar un universo atrás del artista. Pero no sé, creo que se está vendiendo mucho esta idea de, es que viene a reemplazar. Y esto siempre ha pasado, ¿sabes? Como apareció el 3D y no va a reemplazar la animación en 2D. Y pasa con todas las tecnologías nuevas, como que nos venden la idea de, no, esto viene a reemplazar, hay que adaptarse. Y en la medida que nos adaptamos vamos a generar nuevas ideas. Y creo que el foco se pierde en eso, que estamos creyendo que la IA genera las ideas, la IA genera el contenido. Pero la idea, el centrarte en un storytelling, en concentrarte en qué es lo que quieres comunicar, a dónde quieres llegar, eso no lo puede hacer la IA porque tendría que ser tú. Y eso es irreemplazable, o sea... Luego que va a haber mucho contenido generado y entretenimiento con IA, seguro. Pero de nuevo, no creo que reemplace, solo vamos a tener más opciones de contenido, lo cual también es un problema. O sea, yo lo veía más porque hoy en día, por ejemplo, ya puedes empezar a crear tus propios avatars, en el que ya te puedes crear tu propia imagen al 100%. No sé si es un escritor que también hace podcast, se llama... Roberto MTZ, y él mismo creó, él es también programador, y creó como su propio avatar y ya es prácticamente indistinguible. Y está haciendo su propio podcast, está creando como el propio libreto, está autoeditándose y está subiendo videos a YouTube, así como que a ese nivel
y ya es reemplazable. Obviamente él cuando lo presenta dice como, este es Roberto, el virtual. Eso se llaman clones. Ajá. Entonces como que siento que de alguna forma sí te representa y es como una parte también de tu personalidad que estás creando para también darle como tu lado, no sé, tú decides cómo quieres que te represente a base de programación, pero al final termina siendo como una propia persona que también te representa a ti, lo que estábamos hablando antes de que si es que esto puede también llegar a tener como ese grado de representación, ¿no? Yo creo que, de nuevo, eso depende de cada persona. No te digo, no lo va a hacer, lo puede hacer. Y seguramente va a ir hacia allá. Depende de lo que cada artista quiere hacer, de lo que cada cliente quiere hacer con su producto. No creo, de nuevo, no creo que algo desaparezca, solo tenemos una nueva opción y las opciones están ahí para eso. Es un recurso, no estás obligado ni a usarlo ni a no usarlo. En la medida que lo uses de forma responsable y sobre todo con un concepto, hazlo como quieras, pero conceptualiza. ¿Quieres hacer un clon tuyo? Bárbaro, pero que haya un concepto detrás, que haya un porqué, que sepas que vas a comunicar. ¿Cómo lo comuniques? Hay infinidad de opciones. Claro. Creo que lo importante al final es si es que llega a transmitir como emoción. O sea, tiene que haber todas las herramientas que utilizas de generar para crear arte, para crear música, visuales, tienen una intención de generar emociones hacia el público. Y bueno, tal vez yo en ese lado soy un poco más, siempre estoy pensando mucho más en la parte del arte, más que nada publicidad y en venderse. Creo que eso también es algo más cuando vienes más del lado del músico o artista puro sin necesidad de venderse. O sea, en el buen sentido, tampoco estoy diciendo que es una necesidad de venderse como músico, pero eso, ¿tú qué piensas de esta parte? Los músicos tienen que trabajarse como marca personal desde mi perspectiva, ¿sabes? De nuevo, tú no solo vendes tu música o ves la música como una fuente de comunicación. Cuando alguien consume tu producto musical, también te está consumiendo a ti. No todo el mundo llega a escuchar una banda netamente por su música. Y acá, digamos, el videoclip sigue siendo una herramienta fundamental. Que el videoclip históricamente siempre ha sido una montaña rusa de que empezamos a verlo de forma comercial. Hay momentos donde todo el mundo quiere hacer videoclips y hay momentos donde parece que nadie quiere hacerlos ya. Y es porque, desde mi punto de vista, el videoclip es una herramienta demasiado potente para el artista porque es una forma de contar sobre ti. Quién eres, desde el styling que pones en el videoclip, porque eso es parte de lo que comunicas de tu forma de pensar, tu identidad, de qué va tu música, cuál es su género, y luego todo lo que desarrollas a nivel de storytelling dentro del videoclip también cuenta de tu música. Entonces hay gente que puede llegar porque le gustó tu videoclip, porque se siente identificado con tu styling, con tu performance, y luego eso lo lleva a que le guste tu música. Entonces creo que es una herramienta, y un poco lo que estaban hablando en la conversación anterior. A Spotify, si llegas, vas a llegar a buscar lo que ya conoces. YouTube, por ejemplo, que es la principal plataforma para descubrir un poco esto, es mucho más abierta desde mi punto de vista porque puedes llegar a descubrir desde lo visual, y hoy todo es visual. Es tan visual y es tanta la necesidad de lo audiovisual sobre todo que Spotify tuvo que integrar videos. No sé cuánta gente ve videos en Spotify, pero lo tuvo que integrar, tiene que tenerlo. Que lo consuman o no, no sé, pero tiene que estar ahí. Entonces, ver la herramienta del videoclip y ver que es una forma de comunicar, y el artista para mí lo tiene que interpretar desde esa manera. O sea, que yo no hago un videoclip para ponerle imágenes a mi canción. Yo hago un videoclip para contar sobre mi música. ¿Me entiendes? Y hay artistas, digamos, de acá para mí, Zetangana es alguien que hizo mucho eso y creo que eso fue lo que más lo despegó. Sus videoclips tenían identidad. O sea, tú podías escuchar la canción en Spotify y era una. Luego el videoclip tenía sonidos más diegéticos, tenía ciertas cosas que la canción netamente para oír no tenía. Entonces, es una pieza individual también. Y lo que te digo, él le funcionó tanto como sistema que si tú ves su última gira su performance era un videoclip en vivo. Entonces, es muy relevante lo que podemos hacer desde lo audiovisual. El punto es cómo lo explotamos, porque también puedo salir simplemente, puedo poner un artista que simplemente baile y digo, es una canción
que le puse imágenes. Pero si yo a eso le construyo una narrativa, es un video. Y creo que en la medida que lo veamos así y le demos importancia al storytelling, siempre va a seguir siendo muy funcional. Increíble. Bueno, gracias Juan por esta charla. Les invito a que sigan a Alaska, una gran productora, y a que vean nuestras sesiones de en vivo de IMB. Eso. Gracias. Chao.